Cordial saludo, estimado tutor. Mi nombre es Julián Silva, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y a continuación voy a realizar la sustentación de la fase 6, componente práctico del curso Propagación y Micropropagación de Plantas. A manera de introducción, puedo decir que en el siguiente trabajo vamos a encontrar información de los dos ensayos realizados en casa para calcular el porcentaje de germinación de una especie sexual, en este caso es frijol cabecita negra, y otra especie de reproducción de forma asexual, que en este caso es ajo, donde pues le propicié los ambientes óptimos para que las semillas pudieran germinar. También van a evidenciar dos ejercicios prácticos para determinar la cantidad de semillas requeridas para el establecimiento de dos cultivos, en este caso es frijol, cabecita negra y ajo. De igual manera, las recomendaciones para que el productor tenga en cuenta al momento de establecer cada uno de estos cultivos. En la imagen número 1 podemos observar todo el material que utilicé para el establecimiento de los ensayos, las semillas de frijol, las semillas de ajo. El ensayo pues lo hice en vasos desechables, plásticos. A esto les hice unos huequitos para que tuvieran un mayor drenaje. En la imagen número 2 podemos observar todo el proceso de germinación del frijol y del ajo. El frijol germinó a los 3 días, mientras que el ajo tardó un poco más. A los 5 días germinó el ajo. En esta imagen número 3, ya tenemos el proceso de germinación completamente. El frijol germinó un 97%, mientras que el ajo germinó en la totalidad, el 100%. A los 10 días, ambas semillas ya estaban germinadas. Desarrollo de las preguntas indicadas en el cuestionario. La propagación asexual de una especie vegetal. Bueno, ya dije en anterioridad los materiales, los vasos desechables, sustrato fue de origen natural mezclado con acerrín. Determinar el porcentaje de germinación obtenido en la práctica. Esto lo hice con una regla de 3. Para el frijol fue de 97%. ¿A qué factor atribuyo este porcentaje? Pues yo lo atribuyo a las buenas condiciones del sustrato, a las semillas que se sembraron en un suelo tipo franco. Adicional, pues le eché acerrín, a la temperatura, al riego, a la humedad, el oxígeno y a las condiciones de luz que fueron adecuadas para que las semillas pudieran germinar. Las dificultades que encontré al momento de desarrollar la actividad fue la consecución del sustrato, se me hizo un poco difícil. ¿Cuál considero que son las ventajas de este sustrato? Es muy rico en materia orgánica, tiene buena textura, buen drenaje, y además de esto se complementó con el acerrín. Propagación de una especie asexual vegetal. Trabajé con ajo. El porcentaje, como lo ven en pantalla, fue al 100%. Todos los bulbos me germinaron. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la técnica de propagación asexual? Una ventaja es que solo se necesita un individuo para la reproducción. Otra es que las partes reproducidas no presentan una mezcla de genes, es decir, que conservan las características de su progenitor. La reproducción asexual de las plantas necesita menor energía. En pocas palabras, se puede aumentar el número de individuos más. Desarrollo de los ejercicios prácticos. Bueno, en el ejercicio número 1 me pedían que calculara el porcentaje de semillas que necesitaba para establecer una hectárea de frijol cabecita negra, en este caso teniendo en cuenta que podía perder hasta el 12% de la población de plantas en el establecimiento en campo, ya sea a causa de insectos, de pájaros, de daños con herramientas. Para calcular o para realizar este ejercicio utilicé los siguientes datos, o lo hice de la siguiente manera. Lo primero que establecí fueron las distancias de siembra. Sembraré de 0.50 metros entre surco y a 0.1 metros entre plantas, un total de 200.000 plantas por hectárea. Como ya sé que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, en 100 metros puedo hacer 200.000 surcos de 50 centímetros o 0.50 metros. En un metro puedo sembrar 10 semillas a 10 centímetros entre ellas, para un total de 10.000 semillas por 100 metros.
Por lo tanto, multiplico los 200 surcos que voy a hacer en la hectárea de tierra y lo voy a multiplicar por 1000 semillas. Eso me da un total de 200.000 semillas por hectárea, que es lo que necesito para establecer una hectárea de frijol cabecita negra. Entonces, como me piden que tenga en cuenta el porcentaje de germinación en mi ensayo, y sé que necesito 200.000 plantas por hectárea, multiplico por 97%, que fue el porcentaje de mi ensayo. Eso me da un total de 194.000 plantas. A eso le resto el 12%, que es el porcentaje estipulado por pérdida, me da un total de 170.000. Bueno, ya sabiendo que 170.000 es la totalidad que puede germinar y ya me puede quedar sacando las pérdidas, a los 200.000 que necesito le voy a restar entonces las 170.000, que me da un total de 30.000. Entonces a las 200.000 ahora le voy a sumar las 30.000 para sacar la totalidad. Es decir, que necesito 230.000 semillas para establecer el cultivo de frijol cabecita negra. Si lo quiero pasar a kilogramos, según una fuente consultada, me dice que 100 semillas de maíz, de frijol, perdón, 100 semillas de frijol pesan 20 gramos. Por lo tanto, 200.000 semillas pesan 40 kilogramos, que son lo que requiero para establecer una hectárea de tierra. Entonces, el 97% de germinación, que fue el resultado de mi ensayo, le voy a restar el 12%, que son las pérdidas. Esto me daría un 85%. Al 100% le voy a restar el 85%, me da un 15%. Si realizo una división entre el 15% que me queda y el 100% que necesito que germinen, eso me da 0.15. A ese 0.15 le voy a multiplicar por 40 kilogramos, que es lo que sé que necesito para establecer el cultivo. Eso me va a dar un total de 6 kilogramos. Es decir, que le debo sumar a los 40 kilogramos que tengo 6 kilos más, para una totalidad de 46 kilogramos para establecer la hectárea. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque muchas veces el productor no dice no cuántas plántulas, sino cuántos kilos necesito para establecer tal cultivo, cuando se refiere de pronto a semillas. Bueno, eso me da como resultado que necesito para la hectárea de tierra 230.000 semillas. Utiliza estas distancias de siembra porque de acuerdo a la densidad en el cultivo se puede desarrollar en condiciones ideales. De igual forma se debe realizar todas las fases del sostenimiento, el manejo integrado de plagas y enfermedades, el manejo de arbences, la fertilización y el riego en caso de ser necesario, pues, para lograr una excelente producción y rendimiento en frijol. En el ejercicio práctico 2 me piden estipular la cantidad de semillas que requiero para instalar una hectárea de la especie vegetal que he trabajado, en este caso que se reproduce de forma sexual, que es el ajo. Me piden que cuánto material necesito, teniendo en cuenta que el prendimiento es del 90% y tengo que destinar un 10% más para resiembras. ¿Cuándo hay resiembras? Cuando no nace la totalidad de la semilla, no germina o hay pérdidas por roedores, por animales, etc. Bueno, utilizaré la siguiente densidad de siembra para establecer la hectárea de ajo. Camas de 1 metro de ancho. En cada cama voy a hacer 3 líneas de plantación separadas a 17 centímetros entre sí y utilizando distanciamiento de plantas de 10 centímetros, para obtener una densidad de 300.000 plantas por hectárea. Como ya sé que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, que la distancia de siembra, que en 1 metro voy a establecer 3 líneas y en que entre líneas voy a establecer plantas sembradas a 10 centímetros, voy a hacer una multiplicación porque sé que en 100 metros puedo sembrar 3.000 plantas. Por lo tanto, voy a multiplicar los 100 camas que voy a hacer por 3.000, que eso me da una totalidad de 300.000 bulbos por hectárea. Entonces, teniendo en cuenta el porcentaje de prendimiento y pérdidas o por resiembra, tenemos que necesito 300.000 bulbos de ajo. Lo voy a multiplicar por 90%, que por lo general ese es el prendimiento que se ha dado. Eso me da un total de 270.000. A las 270.000 le dividí el 10%, le resté el 10%, que es para resiembra o porque hayan ocurrido pérdidas, me da un total de 243.000. Quiere decir
que a los 300.000 que necesito le resto 243.000, me dan un total de 57.000. Ahora, a las 300.000 que ya sé que necesito, le voy a sumar las 50.000, que es porque no germinaron o porque necesitamos más, porque hay que hacer resiembra. Entonces, eso me da un total de 357.000 semillas o bulbos de ajo para 1 hectárea. Bueno, si bien es cierto que a medida que incremento el número de plantas por unidades, la superficie se incrementa, el rendimiento también debe tomar en cuenta que a un mayor número de bulbos reducirá el tamaño final de este mismo, lo cual repercute de manera directa en la calidad. Esto se debe a una competencia por agua, luz, nutrientes. Entre más hay número de plantas por superficie, hay menos alimento, la planta crece menos, afectando pues el tamaño de los bulbos. Indiscutiblemente es fundamental que el productor tenga definido al momento de establecer el cultivo cuáles son los objetivos que quiere perseguir y cuál es el mercado al que quiere llegar, porque si son mercados de pronto para tipo de exportación, se recomienda de pronto la distancia entre siembra mayor, menos cantidad de planta por hectárea para que el fruto se pueda desarrollar mejor, en este caso los bulbos de ajo. A manera de conclusión, puedo decir que la propagación y micropropagación de planta ha sido ampliamente reconocida como una práctica fundamental en el campo de las ciencias agrícolas, ya que la calidad de la semilla o material vegetativo o de propagación que utilice el productor va a depender el resto del proceso productivo del cultivo. Muchas especies hortícolas y tubérculos, entre otras, presentan en su propagación ciertas características y problemas peculiares, lo cual es necesario que se sigan tratamientos especiales en su producción. Los conocimientos adquiridos en este curso de propagación y micropropagación de plantas los considero de gran valor fundamental como estudiante de agronomía y me serán de gran utilidad para mejorar la comprensión de distintas formas de reproducción de las plantas. De igual forma, dichos conocimientos los podré emplear en un futuro en la búsqueda y técnicas de propagación de plantas. Esta fue la bibliografía que utilicé para la realización de la actividad. Muchas gracias.